Señor presidente, buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Realmente valoro como la intervención más honrosa en mi carrera parlamentaria la del día de hoy. Estoy absolutamente seguro de que como parlamentarias y parlamentarios puede ser que a veces no cobremos conciencia de las consecuencias de cada acto nuestro a la hora de legislar. Cuando uno observa la historia del país, décadas atrás, siglos atrás, al final y al cabo los actos de la legislatura van conformando una república, van conformando un entramado ciertamente de leyes y van creando una institucionalidad. Nuestro caso no se separa de ello. Nos corresponde tomar decisiones en un momento dado de la historia patria. Nos corresponde atender las circunstancias de una sociedad que clama por oportunidades, una sociedad que clama por un camino de paz, un camino de acceso, un camino de oportunidades para las mayorías. Y en ese sentido, todos nuestros actos como legisladores y legisladoras van a marcar ese derrotero, van a marcar ese rumbo. Y en ese sentido, como legislador me honra, de verdad me honra, y así quiero darle a esta intervención la estatura de poder haber llegado a la historia y formar parte de quienes dictamináramos la ley contra el fraude fiscal. Sin duda alguna, quiero dimensionar ese hecho como un hecho histórico. Un hecho histórico porque se adopta una posición, no se asume una posición neutra y se apuesta efectivamente por una decisión que sin duda alguna va a hacer caminar a Costa Rica por la senda de la transparencia, por la senda de, sin duda alguna, de la distribución equitativa de los recursos y también de la capacidad ética de poder señalar a aquellos que no cumplen con la responsabilidad de contribuir como lo demandan las leyes y como lo demanda sin duda alguna la obligación ética y moral de contribuirle al fisco para satisfacer necesidades de la población. Estoy convencido de que cuando se estudie la legislación dentro de algunas décadas, este hecho del dictamen y el primer debate de la ley de fraude fiscal no va a pasar como un hecho menor, va a pasar como un hecho trascendente que sin duda alguna es reflejo de todo un proceso en un parlamento no en abstracto, en un parlamento concreto, en un parlamento de 9 fracciones, un parlamento con determinadas características que se requieren para construir acuerdos y sin duda alguna culminar con decisiones de construcción de leyes. Realmente, la Costa Rica que nos corresponde como legisladoras y legisladoras heredar es una Costa Rica sin duda alguna que ha tenido mucho éxito en la construcción de una serie de instrumentos que tienen que ver con el fomento al crecimiento económico. No hay duda, y en ese sentido adscribo el hecho de haber puesto a Costa Rica sin duda alguna en el ámbito internacional en materia de comercio. La Costa Rica de hoy tiene que decir que tiene un sistema más diversificado de producción y exportaciones. Estamos en el ámbito internacional, se nos reconoce la calidad de nuestros servicios y de nuestros productos. Es una Costa Rica que sin duda alguna avanza en ese sentido en vanguardia en las principales iniciativas que deben de caracterizar a una sociedad que aspira sin duda alguna a agregar valor en el concierto de las naciones. No obstante, a pesar de que es reconocible el mérito en el ámbito del crecimiento, la Costa Rica que heredamos también tiene una enorme deuda en el ámbito de la distribución de la riqueza y en el ámbito de poder dotar al Estado de la institucionalidad y la capacidad institucional de dar respuesta
a las más sentidas y básicas necesidades de la población. Y hoy es una Costa Rica que vergonzosamente estamos en el primer lugar de la desigualdad en América Latina. Nos hemos vuelto una sociedad cada vez más desigual. Los valores de la cooperación, los valores de la solidaridad, los valores del bien común han venido cediendo terreno a los valores de la ostentación, a los valores de generar progreso sin trabajo y a los valores relacionados con la creación de riqueza fácil y la riqueza que no provenga necesariamente del trabajo y especialmente del trabajo honrado y digno. Esa Costa Rica desigual, esa Costa Rica sin inequidad o sin la inequidad deseada, también está caracterizada por más de 300,000 personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Esa es una Costa Rica no deseada y ante eso, sin duda alguna, los tomadores de decisión, como somos los legisladores y legisladoras, tenemos que dar respuestas. Tenemos que dar respuestas contundentes que hagan saber que hay una decisión política para volver a la Costa Rica a una senda que permita efectivamente generar condiciones para una vida en armonía, una vida en paz, una vida en condiciones de acceso, una vida de oportunidades y una vida en la cual un costarricense esté donde esté efectivamente tenga los accesos necesarios para calificar su vida en este territorio, en esta nación, como una vida digna, una vida efectivamente que lo llene de dignidad y de acceso al desarrollo. Hablar de fraude fiscal es hablar de combatir efectivamente a aquellos que evaden en forma inescrupulosa al fisco. Es hablar de ponerle coto a un flagelo de la sociedad. Y en ese sentido, los diputados y diputadas que dictaminamos en la comisión y los diputados y diputadas que en el Parlamento le dimos el voto en primer debate, hemos tomado una decisión no menor. Hemos tomado una decisión con la bandera de Costa Rica por delante. Hemos tomado una decisión que sin duda alguna responde con creces a las circunstancias políticas que demanda hoy esta situación específica de luchar contra el fraude fiscal. De allí se deriva que el mérito de los tomadores de decisión de este Parlamento debe ser reconocido sin ninguna mezquindad, como un enorme mérito que hizo posible este primer debate que nos pone sin duda alguna a la vanguardia de la toma de decisiones. En ese sentido, sin mezquindad alguna y lleno sin duda alguna de una gran esperanza y convicción, debo decirle a la ciudadanía que sin duda alguna en este Parlamento persisten y existen reservas éticas y morales que permiten efectivamente no responder a intereses espurios, no responder a la opacidad, no responder a aquellos que sin duda alguna clamaban por seguir teniendo simplemente un boquerón por donde poder seguirse enriqueciendo en forma indebida a través del fraude fiscal. Bien se dijo aquí en esta Asamblea Legislativa el día de hoy, bien se dijo, aquí nadie tiene por qué temer el avance que esta ley que estamos construyendo le dé como valor agregado a la sociedad. Empresarios que desarrollan su labor en forma honrada, en forma legítima, en forma transparente, en forma responsable, tienen que saludar la seguridad jurídica que un proyecto de ley como este viene a darles. Sin duda alguna, ese empresariado va a poder seguir desarrollando riqueza y cada vez, ojalá, ese empresariado va a estar más consciente de que esa riqueza generada
pudiendo ser distribuida a través de la institucionalidad del Estado en forma eficaz, traerá cada vez más capacidad de desarrollo a un país que aspira efectivamente un desarrollo con equidad. No hay por qué temer. Sin duda alguna nos hemos puesto a la vanguardia y sin duda alguna, de verdad, que hemos dado un paso trascendente que la ciudadanía tiene que conocer. No obstante, tenemos que hablar del proceso. El proceso ha sido muy rico y ahora que le hemos dado primer debate, yo quisiera realmente creer lo que he estado convencido durante todo este proceso que dichosamente he vivido en la Comisión de Hacendarios. Realmente que la capacidad que hubo de debatir con la bandera ética y moral, ese fue el norte que permitió sin duda alguna el dictamen. Las diferencias estuvieron claramente planteadas. La principal diferencia de la sociedad que vemos, de la sociedad que aspiramos, se reflejó en el diputado Otto Guevara Gut, que sin duda alguna fue la persona desde el punto de vista de su pensamiento, de su visión, la persona que resultó derrotada en sus tesis en el Parlamento, tanto en la comisión como en el plenario el día jueves pasado. El resto de diputados y diputadas mantuvimos la posición que hoy hace que tengamos un primer debate ya concluido. Y en ese sentido, realmente debo sentirme satisfecho, lleno de esperanza de que existen, como lo dije anteriormente, importantes reservas morales independientemente de las bancadas, independientemente de las banderas que hacen posible haber tomado una decisión de esta naturaleza. ¿Qué logramos con esto? Logramos con el proyecto de ley de fraude fiscal haber dado un paso sin duda para abandonar la senda de la opacidad, para abandonar la senda de lo oscuro y caminar por la senda de la transparencia y por la senda de la ética que nos levanta sin duda alguna la estatura a nivel internacional de un país que quiere hacer las cosas en forma correcta para que eso se refleje en beneficio de la población. Debo felicitar en ese sentido a los parlamentarios y parlamentarias que hemos participado de este concurso. Como todo proceso, debo indicar efectivamente que hay compañeros y compañeras diputadas y diputados que le agregaron mucho valor al proceso de trabajo y construcción colectiva. Debo decir, como aquí se ha mencionado, que hubo mucho estudio riguroso que se fue construyendo colectivamente en las distintas fracciones legislativas, con los distintos asesores y asesoras, y al final los diputados y diputadas con el voto respectivo fuimos dándole forma a un proyecto que sin duda alguna hoy es un proyecto de avanzada. Ahí hay un mérito de construcción colectiva que sin ningún tipo de mezquindad yo reconozco a nivel técnico y a nivel político. No hay asesor ni asesora legislativa, no hay diputado ni diputada que haya estado en el proceso que no haya hecho una contribución y que no le haya agregado valor a este proceso. Inclusive el diputado Otto Guevara Gut, que fue quien más lo combatió, porque eso nos da el mérito de haber construido en la diferencia. Construir en la diversidad es mucho más meritorio que construir con los pensamientos únicos. Y eso fue posible porque efectivamente respetamos el valor que agregaba cada planteamiento técnico y cada planteamiento político. Es de esa manera que saludamos el avance logrado. Ahora bien, quiero tomar un apartado y decir que me siento orgulloso de compartir no solamente el proyecto, sino la visión, los ideales, la conceptualización y sin duda alguna el compromiso valiente del equipo técnico que conforma el Ministerio de Hacienda del gobierno
del presidente Luis Guillermo Solís Rivera. El equipo de Hacienda, ese equipo que presentó la iniciativa de fraude fiscal, no como un documento acabado, no como una propuesta acabada, sino como una propuesta necesaria que se ponía en el escrutinio del Parlamento, ese equipo, sin duda alguna, no solamente mostró una enorme idoneidad y una gran capacidad técnica en la formulación como un documento perfectible. Es cierto lo que aquí se ha dicho de que ese documento presentado por Hacienda fue perfeccionado, fue mejorado y sin duda alguna hace que hoy el proyecto sea un mejor proyecto. Así es el resultado de la construcción colectiva siempre. El resultado de la construcción colectiva es que alguien toma la iniciativa y lo pone en la mesa para que se mejore. Y así es como se logró. Por lo tanto, no cabe ningún tipo de mezquindad al respecto. Pero hay que indicar que en el camino algunos actores efectivamente se opusieron, como nunca antes yo había visto que se opusieran a un proyecto específico de ley. Se opusieron y generaron presiones como yo nunca en la vida he visto esas presiones que se generaron para primero evitar que el proyecto avanzara y que se convirtiera al menos en un proyecto aprobado en primer debate. Esas presiones nunca las había visto tan articuladas, nunca había visto un esfuerzo de aquellos que efectivamente querían seguir andando por la opacidad para evitar que ese proyecto avanzara. Se opusieron vehementemente al registro de accionistas, dijeron falazmente que eso iba a alejar la inversión extranjera, dijeron que no íbamos a ser un país atractivo como paraíso fiscal. Vinieron acá, se reunieron con nosotros en distintos momentos. Efectivamente hubo la sabiduría de no negarles nunca el espacio de poder poner sus tesis en la mesa. Dichosamente esas tesis de quienes se opusieron fueron derrotadas en democracia, fueron derrotadas con los votos y fueron derrotadas para caminar por la senda de la transparencia en contra de la opacidad. Debo indicar con claridad que incluso el Salón de Expresidentes en un momento se convirtió en comisión. Recuerdo las palabras de uno de los diputados presentes en este Parlamento que le exigía a la representación que vino a oponerse al registro de accionistas que respondiera con la verdad ante una pregunta. Y recuerdo perfectamente cuando ese diputado le dijo, por favor responda porque no luce el silencio, no le luce el silencio porque sería como un no. Todo eso pasamos. Incluso en algún momento el equipo de Hacienda fue sometido a presiones. Al compañero viceministro de Hacienda se le quiso vetar de las mesas de negociación. Se pidió que se le sacara de las reuniones de negociación. ¿Por qué? Porque se veía en él una persona que defendía claramente y con convicción y valentía lo planteado en el proyecto original. Todas esas cosas pasaron y por dicha todas esas cosas pasan en Costa Rica en democracia. Al final, el temple, la convicción, la idoneidad técnica del equipo de Hacienda, más la capacidad contributiva de los equipos de asesores y asesoras de las distintas fracciones, fueron moldeando efectivamente un proyecto que hoy sin duda alguna es histórico en Costa Rica. También tuvimos asesores expertos que plantearon los temas desde su perspectiva. Nunca nos hemos quejado de los asesores expertos, pero sí creemos que el asesor experto, cuando está afectado por un interés particular, debe abstenerse e inhibirse, y en este caso concreto al menos uno no lo hizo y expuso a diputados y diputadas con su actuación. No digo que haya sido doloso, pero debió haberse inhibido, porque no se vale en ese sentido llevar ese carácter experto a un tema particular. Saludo de nuevo al Parlamento. Este Parlamento de verdad que muestra tener reservas morales y éticas para poder legislar en favor de Costa Rica. Felicito la actuación
de todas las diputadas y diputados que participamos en este evento, e insto a que esa misma conducta, actitud y convicción siga prevaleciendo en lo que resta. Gracias, señor presidente.